Yo soy Tere Domínguez y los próximos 30 minutos estaremos compartiendo este programa con la licenciada Claudia Domínguez, quien es parte de una consultoría que trabaja permanentemente con el Instituto de las Mujeres. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Bienvenida a este programa. Y el tema de hoy tiene que ver con acceso a la justicia para las mujeres. Y en este tema de acceso a la justicia es muy importante el proceso que se da desde el Poder Judicial y todo lo que implica la administración y la procuración de justicia para que las mujeres puedan reconocer la fuerza del Estado en que efectivamente pues tienen justicia en todos los ámbitos y principalmente eliminando la violencia de sus vidas. Claudia, ¿qué quiere decir este término de acceso a la justicia? Las mujeres, ¿cómo pueden decir, yo sí tengo acceso a la justicia desde el Estado o yo no tengo acceso a la justicia del Estado? Claudia, bienvenida. Gracias, Tere. Mira, pues es muy importante ubicar dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la parte formal, en términos de lo que significa el sistema de justicia, y aquí me voy a referir a la cuestión de los tribunales, ¿no? Cuando una mujer se ve en la necesidad de ejercer algún derecho a través de algún procedimiento, pues el Estado está obligado a contar con los tribunales específicos. El más demandado casi siempre por parte de las mujeres por la cuestión de la familia, en fin, son los tribunales civiles o los tribunales familiares, ¿no? Que ahí es donde se litigan los asuntos de naturaleza familiar, que tiene que ver con la cuestión de los divorcios, de las liquidaciones, de las pensiones alimenticias, de tal forma que es importante ubicar que el Estado, como es el caso del Estado de Morelos y el Estado mexicano, debe contar con los tribunales previamente establecidos para que ahí se ventilen como los intereses jurídicos. La otra parte, el otro eje importante que tiene que ver con el acceso a la justicia, en particular con las mujeres, tenemos que ubicarlo con relación al acceso a los derechos de las mujeres. Y es que es muy importante que todos y todas logremos comprender que las mujeres llegamos bastante tarde al tema de justicia, ¿sí? De hecho, esto que hemos estado escuchando ya desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género, es ubicar que en el ejercicio, digamos, de lo que se llama este sistema de justicia, se neutralizaba casi todo lo que tiene que ver dentro de los procesos y de los derechos mismos. Y me voy a remitir un poquito a la ley. La legislación está escrita de una forma neutral, como si fuéramos un solo tipo de persona las que requerimos que se nos haga justicia. Y en ese sentido es importante ubicar que no somos iguales hombres, iguales mujeres. De tal forma que no es lo mismo que una mujer acuda a un tribunal de lo familiar a que acuda a un hombre. La condición de uno y otro es totalmente diferente. Me voy a referir a un aspecto en particular que es verdaderamente complejo, en donde el Estado tiene la competencia, y son estos temas precisamente de los divorcios o las pensiones alimenticias. Nadie estamos a favor de los divorcios ni de la disolución familiar. Me parece que creo que en el instituto queda perfectamente claro que estamos a favor de la democracia familiar, a favor de la armonía, de la sana convivencia. No obstante, algunas familias, no todas, se ven involucradas en esta cuestión, y pues el hecho
de que las mujeres acudan y puedan tener en su caso un defensor de oficio gratuito, que esto es importante verlo, es desde cómo las mujeres tienen o no dinero para pagar un abogado. Y bueno, generalmente las mujeres son las que tienen menos recursos para dedicar al pago de un abogado. Es decir, nadie tendríamos dinero para pagar a un abogado para ventilar un asunto de esta naturaleza, pero la situación económica de las mujeres es muy diferente a la de los hombres. Claro. El acceso a la justicia con esta perspectiva de género hace la diferencia, es que te ubica de manera específica los derechos en particular que tienen las mujeres. Por tanto, el hecho de acudir a estos tribunales familiares, pues se requiere una representación legal. Entonces el Estado debe proporcionar a las personas, tanto hombres como mujeres, un defensor de oficio gratuito. El acceso a la justicia tiene que ver con eso. Claro. El hecho de que exista un tribunal, el hecho de que exista un defensor de oficio que defienda mis intereses, y la otra cuestión, que se lleve a cabo un proceso dentro del marco del debido proceso. Es decir, que no haya trampas, ¿no? Así es. Que se investiguen. Tú ahorita mencionaste algo muy importante, ¿sí? El papel de las mujeres en un litigio o en un proceso judicial, ¿sí? Y las mujeres la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces son las víctimas, ¿sí? Porque las mujeres en una disolución de del contrato matrimonial, pues se quedan con los chiquitos, tienen que mantener la casa, tienen que ver quién les atiende a los chiquitos, en fin, se desencadena una serie de acciones que si bien se compartían en el pasado con la pareja, llega el momento en que se queda la obligación total con las mujeres. Y esa es una situación de desventaja, no porque tengamos a nuestros hijos, sino por todo lo que implica atender a los niños. Antes de irnos, te voy a dejar la pregunta en el aire. Sí. ¿Qué alcance tiene, Claudia, este acceso a la justicia para esas mujeres víctimas? ¿Sí? Muy bien. Pues yo les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el canal de Morelos, y sus 4 emisoras de radio. Llamen al número de este instituto, que es el 243-6200, extensiones 158 y 184. Volvemos en unos instantes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente en su programa Voces Mujeres. Les recuerdo que estamos platicando con la licenciada Claudia Domínguez Hernández. Ella es representante de la consultoría Júzguese, que trabaja de forma permanente en el tema de acceso a la justicia para las mujeres con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Claudia, quedó una pregunta en el corte. ¿Cuál es el alcance que tiene el acceso a la justicia para las mujeres que la mayoría de las veces son víctimas en un proceso o litigio de divorcio? Sí, mira, vaya, no solamente para la cuestión de divorcio, también en la cuestión de las investigaciones de delitos de género, lo que vamos a ubicar como delitos de género, que son la violación, la violencia familiar, incluso el tema de la violencia feminicida, ¿no? O el feminicidio como tal, es decir, estoy hablando del ámbito de lo penal o incluso en el ámbito de lo laboral. Conocemos muchos casos que a las mujeres hoy día las siguen despidiendo de su trabajo por estar embarazadas, cosa que está prohibidísimo en la legislación. Por tanto, el acceso a la justicia lo que nos permite observar, digamos, en primer término, su alcance es que lo tenemos que ubicar como un derecho. Las mujeres, los hombres, pero en particular y de manera especial las mujeres, tienen el derecho al acceso a la justicia. Esto así rápidamente sería al tribunal previamente establecido, a tener una defensa gratuita, a que su procedimiento se lleve dentro del marco del debido proceso,
que se realicen las debidas investigaciones, pues para llegar a la verdad de los hechos, y en su caso estaría hablando de que se aplique justicia, no solo que se aplique la ley, sino que la resolución sea justa. Esto es lo que demanda una justicia con perspectiva de género, y digamos que en particular para el caso de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo de defensa de derechos humanos, ha establecido que no solamente se requiere los tribunales y estas cuestiones eminentemente jurídicas, sino que se requieren los mecanismos judiciales idóneos para proteger a las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Es ubicar la situación específica de las mujeres. Por eso hoy contamos con las órdenes de protección, por ejemplo. Si no existieran las órdenes de protección, pues digamos como los brazos de la justicia no podrían proteger en este caso a las víctimas. Me refiero a una mujer víctima de violencia familiar, ¿no? En donde el agresor lo tienes en tu propia casa, y si no hubiese este mecanismo judicial idóneo, que es la orden de protección, pues tendría siempre el agresor así como durmiendo en la casa y en la cama del enemigo. Okay. De tal forma que la orden de protección es un mecanismo judicial idóneo que demanda esta situación de protección a las mujeres víctimas. Muy bien. Ajá. Y en este tema, ¿cuáles serían los mecanismos que tienen las mujeres para hacer valer sus derechos y poder acceder a la justicia, Claudia? De entrada, sí creo que es importante promover el mecanismo de la denuncia. Es importante denunciar, digamos, darle voz. Generalmente, digamos, este tema de la violencia contra las mujeres suele o aceptarse o minimizarse o invisibilizarse, incluso por las propias mujeres, de tal forma que el primer mecanismo es la denuncia. La otra es el accionar el aparato de gobierno, ¿no? Y involucrar a todas las autoridades que son responsables de la impartición de justicia, y en ese sentido pues tenemos mecanismos municipales, ¿no?, estatales y mecanismos federales, e incluso mecanismos internacionales. Por tanto, es muy importante que las mujeres sepan que, uno, tienen el derecho al acceso a la justicia, y quien debe de garantizarlo es el Estado, en primer lugar. Por tanto, es necesario que logren ubicar, digamos, la Oficina de Derechos Humanos, que logren ubicar el Instituto Estatal de las Mujeres para el Estado de Morelos en particular, que les puede canalizar a las instancias. Tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres en los municipios, en todos los municipios del Estado de Morelos existen las instancias de las mujeres, y de ahí les van acercando a las oficinas del Ministerio Público, a hablar con los jueces y juezas. ¿Sí me explico? Claro. Es decir, es que las mujeres deben conocer como esa ruta de la existencia de estos mecanismos e instituciones que están hechas para ellas, ¿no?, para el apoyo de ellas, y que, bueno, en este caso el Instituto Estatal de las Mujeres es un referente importantísimo. Es relevante que todas las mujeres sepan que existe, cuál es su función, y que, digamos, antes, cuando no existía el instituto, era como más difícil poder acceder a estos mecanismos. Hoy es como la puerta de entrada, ¿no? Claro. Claudia, ¿y quiénes serían los actores estratégicos? Tú hablas de algo que es muy importante, ¿sí? El Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que yo tenga justicia. Entonces el Estado es quien obviamente rige, ¿sí?, las acciones públicas en todos los ámbitos, y por eso es quien encabeza en este momento el liderazgo en ese sentido. ¿Quiénes son los actores estratégicos de ese Estado? Ya hablaste del
de uno de los más importantes, son los institutos de las mujeres en los estados, de las instancias en los municipios, pero ¿qué más actores estratégicos deben cumplir una función de garantizar ese acceso a la justicia para las mujeres? Bueno, sería el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el cual el Instituto Estatal de las Mujeres de aquí de Morelos ha tenido ya un acercamiento importante en la parte de la capacitación, pero digamos así, en términos generales sería el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado, serían los centros de justicia, sería la Defensoría de Oficio, el Instituto de la Defensoría de Oficio es importantísima, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, digamos, otros actores, a estos los ubicaríamos como operadores de justicia, son los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Habría otras instancias como son, digamos, la Secretaría de Educación Pública, es decir, en todas las instancias de gobierno se tiene la obligación de garantizar este derecho. Hablábamos de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo. Es necesario que la Secretaría del Trabajo pueda ir garantizando el derecho al acceso al trabajo a las mujeres. Ajá. De tal forma que el acceso a la justicia vendría siendo como que el Estado, digamos, todo el aparato gubernamental favorezca que las mujeres accedan a cada uno de sus derechos. Claro, Claudia. Pues vamos a ir a nuestra segunda pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en su programa Voces Mujeres y las redes sociales a las que ustedes pueden acudir para comunicarse con este programa son el Facebook es Voz Es, el Twitter @voz_es y el correo electrónico voz-es@hotmail.com. Nos vemos en unos instantes. Ya estamos nuevamente en su programa Voces Mujeres. Hoy estamos platicando con Claudia Domínguez, quien es representante de la consultoría de Júzguese, quien trabaja de forma permanente en la estrategia de acceso a la justicia para las mujeres en el estado de Morelos. Claudia, en este último bloque, si lo consideras, háblanos desde tu perspectiva, si ¿considerarías que existe igualdad para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres? Mira, de derecho probablemente sí, y digo probablemente sí, porque hay un cuestionamiento a la ley misma, ¿no? Está la ley como hegemónica que va dirigida a un perfil de persona y, digamos, cuando analizamos la ley, sí desde una perspectiva de género, como es lo que impulsa precisamente el Instituto Estatal de las Mujeres, ya estamos hablando de otra dimensión totalmente, porque es necesario que podamos ubicar las necesidades específicas de las mujeres. Me voy a referir a una cuestión muy importante. Las mujeres, y no los hombres, las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de violencia. ¿Por qué llegamos a este nivel de tener que ubicarlo así? Bueno, pues la violencia que se ejerce contra una mujer por su condición de ser mujer. Por ejemplo, me voy a referir a un tema como fuerte, es la cuestión de la violación sexual, ¿no? De una violación sexual puede haber un embarazo. Y esta problemática, una adolescente, una adulta mayor o una anciana, es un tema verdaderamente complejo, de tal forma que el lograr ubicar que las mujeres tienen derechos específicos nos hace cuestionar el principio de igualdad ante la ley. ¿Sí me explicó? Sí. No somos iguales.
somos diferentes y no podemos tratar como iguales a quienes somos diferentes porque se profundiza la desigualdad. Y en ese sentido hay que ubicar las necesidades específicas de las mujeres, de tal forma que diría, el principio de igualdad así solito es una falacia. Hay que analizar cómo tampoco las mismas necesidades van a tener las mujeres adultas mayores, ni, por ejemplo, lo que me queda más claro, las mujeres indígenas no tienen las mismas problemáticas que tú y yo podemos tener. Hay que ubicar la cuestión específica de las mujeres indígenas. Las mujeres jóvenes no van a tener las mismas problemáticas que tú y que yo, ¿no? Claro. De tal forma que no es que queramos que la ley se dirija de manera específica, especial. Estoy señalando de manera específica, ubicando las necesidades, las especificidades de lo que las mujeres requieren. Y prácticamente te referiré 3 derechos específicos. Las mujeres necesitamos el acceso a la igualdad sustantiva, no solamente que esté escrita en la ley, sino que en los hechos tengamos las mismas oportunidades de empleo, que los jueces, juezas, los ministerios públicos nos escuchen desde nuestra condición de género y apliquen la ley tomando en cuenta nuestra condición y, por ejemplo, la violencia de género de la cual podemos estar siendo víctimas. Y el tema de la discriminación. La discriminación por ser mujeres hoy en día, por favor, es un tema vigente. Y no hablamos de la situación racial en este momento, me referiré exclusivamente a nuestra condición de ser mujeres. Claro. ¿No? Y como última pregunta, Claudia, ¿qué, desde tu visión como júzguese, ¿sí? ¿Qué estrategias le propondrías al Estado o medidas le propondrías al Estado, ¿sí? Tú que has trabajado ya con el Instituto de las Mujeres, que has tenido interacción con el Poder Judicial, que has tenido interacción con la Fiscalía, la Unidad de Atención al Secuestro, ¿qué le aconsejarías al Estado? ¿Cómo consideras que tiene que ser la estrategia para fortalecer ese acceso a la justicia o ese derecho humano de las mujeres? Claro. Mira, en primer lugar, yo le recomendaría al Estado y a todos y todas las servidoras y servidores públicos que este tema no es un tema de mujeres, ¿no? Que es importantísimo que logren ubicar que el rol y el papel del Instituto Estatal de las Mujeres es transversalizar en todos los niveles de gobierno lo que serían estas políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el rol que tienes. Y la otra circunstancia es que hoy es una obligación del Estado garantizar, promover, proteger los derechos humanos. Y es un mandato constitucional, de tal forma que se debiera de cumplir en todos los niveles de gobierno con esta obligación. Y muy atinadamente esta oportunidad que hemos estado teniendo de dialogar muy cerca con los jueces y juezas del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos a través de la capacitación, sensibilización y profesionalización, está permitiendo que los jueces tengan un nivel de reflexión en donde van ubicando cómo hoy la forma de redactar sus sentencias va a ser diferente a lo que venían haciendo antes. Y lo mismo ocurre con los ministerios públicos. El hecho de escuchar esta metodología, estas formas de investigación, esta forma de hacer visible que son personas diferentes a las que están atendiendo, que no es una persona homogénea, sino que son mujeres y que son hombres y que están involucrados, por ejemplo, en una acusación penal, probablemente su condición de género las ha hecho pues que se involucren en estos hechos delictivos. Me parece que es una obligación la capacitación, que es una obligación la sensibilización, que es una obligación la profesionalización, simple y sencillamente porque es un mandato constitucional. Y la otra, el nivel de ética, la calidad humana que se debe de tener para
investigar este tipo de asuntos, ¿no? No es cosa menor y no es cosa de mujeres, es una responsabilidad del Estado. Y les recuerdo que el teléfono del Centro para Justicia para Mujeres, 01800-911-6537, el del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 01800-911-1515, y el teléfono de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, el 243-6200, extensiones 184 y 158. No se olviden, este es su programa Voz es Mujeres. Yo soy Tere Domínguez, nos vemos la próxima.